¿Y si te dijera que toda la economía mundial funciona con la misma lógica que una estafa? Que cada dólar que ahorras, cada pensión a la que contribuyes, cada hipoteca que pagas forma parte de una estructura que solo puede sobrevivir si más gente se une por debajo de ti, alimentando el sistema con dinero. No se trata solo de un esquema Ponzi en algún oscuro rincón de las finanzas. Es el sistema operativo del mundo moderno. Y aquí está la cruda realidad. La única razón por la que aún no se ha derrumbado es porque los gobiernos, los bancos y los bancos centrales siguen alimentándolo con nuevos reclutas, nuevos créditos y nuevas ilusiones. La pregunta no es si este sistema se romperá. La pregunta es quién quedará aplastado cuando lo haga. Para entenderlo, tenemos que empezar por lo que realmente es un esquema piramidal. No es complicado. Un esquema piramidal promete rendimientos extraordinarios, pero en lugar de generar valor real, paga a los antiguos inversores con el dinero de los nuevos. Charles Ponzi hizo famosa esta idea en 1920, cuando prometió a los inversores un rendimiento del 50% en solo 90 días. Al principio, les pagó con el dinero de los nuevos inversores, creando la ilusión del éxito. La gente invirtió dinero en su esquema, convencida de que era seguro. Pero las matemáticas eran brutales. Cada capa necesitaba más gente que la anterior. En cuestión de meses, se derrumbó, dejando a miles de personas en bancarrota. Ponzi fue a la cárcel, pero su nombre sigue vivo. Un esquema piramidal es insostenible porque requiere un crecimiento infinito en un mundo finito. Al final, te quedas sin incautos. Ahora viene la parte inquietante. Si dejamos de lado los aspectos legales, la economía global funciona con la misma lógica. Mira a tu alrededor. Los gobiernos piden prestados billones, no del valor real que han creado, sino de las generaciones futuras que aún no han nacido. Las empresas se endeudan para financiar la recompra de acciones, enriqueciendo a los accionistas y dejando la factura para el futuro. Los hogares viven de tarjetas de crédito e hipotecas, pagando intereses para siempre mientras que el capital apenas se mueve. Y el dinero en sí mismo no está respaldado por oro, plata ni nada tangible. Se crea de la nada cada vez que un banco concede un préstamo. Esa es la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. El dinero que tienes en el bolsillo nunca se imprimió como imaginas, se prestó para que existiera. En el sistema bancario de reserva fraccionaria, cuando depositas $1,000, tu banco solo está obligado a mantener una pequeña fracción, digamos el 10%, en reserva. El resto se puede prestar. Ese préstamo se convierte en dinero nuevo en el sistema, que se puede depositar en otro banco, que a su vez retiene una fracción y presta el resto de nuevo. A partir de tu depósito único de $1,000, el sistema puede generar varios miles en nuevos créditos. Sobre el papel, todo el mundo se siente más rico. En realidad, se trata solo de capas de reclamaciones apiladas unas sobre otras como una pirámide. Y solo funciona mientras se mantenga la confianza y la gente no reclame sus depósitos a la vez. Cuando esa confianza se rompe, se producen retiradas masivas de depósitos, colapsos y rescates de emergencia como vimos en la Gran Depresión y de nuevo en 2008. Esto no sucedió de la noche a la mañana. Tiene una historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se reconstruyó bajo el sistema de Bretton Woods, con el dólar estadounidense vinculado al oro. Ese sistema se derrumbó en 1971, cuando Richard Nixon cerró la ventana del oro. A partir de entonces, la economía mundial se basó íntegramente en el dinero fiduciario. El gobierno declaró una moneda sin respaldo, excepto la fe. Y la fe es frágil. Para mantener vivo el sistema, los gobiernos tuvieron que prometer un crecimiento eterno. Un crecimiento financiado por la deuda. Un crecimiento financiado por la inflación. Crecimiento financiado por su trabajo. ¿Les suena familiar? Esa es la estructura de un esquema piramidal. Imagine las pensiones y la seguridad social. No provienen de una caja fuerte mágica con el dinero que usted ha pagado.
provienen de las contribuciones de los trabajadores más jóvenes que pagan. Hoy en día, eso está bien si la base de la pirámide sigue creciendo. Pero en países con poblaciones envejecidas, como Japón, Italia e incluso Estados Unidos, cada vez hay menos jóvenes que pagan a un sistema que debe cada vez más a los jubilados. Es un esquema piramidal demográfico, y las cuentas no cuadran. Los gobiernos lo parchean pidiendo más préstamos e imprimiendo más dinero, pero el agujero solo se hace más profundo. O tomemos el mercado inmobiliario. Durante décadas, los precios se han justificado no por el valor de las viviendas, sino por lo que los nuevos compradores están dispuestos o se ven obligados a pagar con dinero prestado. Cada auge se alimenta de nuevas entradas en la parte inferior de la escalera. Pero cuando la asequibilidad se derrumba, como ocurre ahora, la base de la pirámide se reduce, la ilusión se rompe, y la riqueza de millones de personas se evapora. Incluso los mercados financieros funcionan con la misma lógica. Las valoraciones de las acciones no solo dependen de los beneficios, dependen de la expectativa de que alguien más comprará mañana a un precio más alto. Las criptomonedas, la definición misma de una mentalidad piramidal, solo enriquecen a los primeros en adoptarlas si una avalancha de recién llegados cree en la moneda. Pero seamos claros, no se trata solo de las criptomonedas. Todo el sistema financiero funciona así. Y cuando empieza a colapsar, es cuando aparece el verdadero maestro de la pirámide, el Banco Central. En 2008, cuando la pirámide inmobiliaria finalmente se derrumbó, la Reserva Federal y los bancos centrales de todo el mundo imprimieron billones. Lo llamaron flexibilización cuantitativa, pero solo se trataba de inyectar dinero nuevo en el sistema para mantenerlo vivo. Las deudas antiguas se pagaron con dinero nuevo. Las pérdidas se socializaron, mientras que los beneficios siguieron siendo privados. La pirámide no se derrumbó, se reconstruyó aún más grande, y el coste recayó sobre usted, el ahorrador, el trabajador, el contribuyente, a través de la inflación, la austeridad y la lenta erosión del poder adquisitivo. La historia muestra claramente este patrón. La Gran Depresión de la década de 1930, en la que las burbujas especulativas se derrumbaron, y millones de personas lo perdieron todo. La burbuja inmobiliaria japonesa de la década de 1980, en la que los terrenos de Tokio se valoraban más que todos los terrenos de California, hasta que todo se derrumbó en la última década. Cada caso muestra el mismo ADN. Sistemas que requerían un dinero nuevo infinito y una fe nueva infinita hasta que la realidad golpeó. La inquietante verdad es que hemos normalizado la pirámide. Lo llamamos crecimiento, lo llamamos estímulo, lo llamamos economía. Pero si el sistema no puede sobrevivir sin inyecciones constantes de nueva deuda y nuevos creyentes, entonces tal vez no sea una base en absoluto. Tal vez sea una estructura construida sobre arena. Y tal vez tú y yo estemos en la base sosteniéndola. Hoy en día, la pirámide es más grande que nunca. La deuda global se estima en más de 300 billones de dólares. Eso es 3 veces más que la producción económica anual de todo el mundo. Piénsalo por un segundo. El planeta entero debe 3 años de su trabajo colectivo antes de que podamos siquiera alcanzar el punto de equilibrio. Y sin embargo, los políticos, los economistas y los banqueros centrales hablan como si la única solución fuera más deuda, más crecimiento, más préstamos del futuro para tapar los agujeros del presente. Es como un esquema Ponzi que todo el mundo conoce, pero que nadie se atreve a cerrar porque, en el momento en que se detiene, toda la estructura se derrumba. Y por eso la inflación golpea tan fuerte. La inflación es la forma silenciosa en que la pirámide exige su sacrificio. Los precios suben no solo por la oferta y la demanda, sino porque cada vez que los gobiernos incurren en déficits o los bancos centrales rescatan los mercados, el sistema se inunda de dinero nuevo. Cuando se crea dinero más rápido que el valor real, los salarios, los ahorros y las pensiones pierden poder adquisitivo. La inflación no es un accidente, es el costo inherente de mantener viva la pirámide. Es la forma que tiene el sistema de decir que la dejaremos sobrevivir un año más. Pero tú
el ciudadano de a pie, pagarás la factura. El problema demográfico es aún peor. La seguridad social y las pensiones en Occidente dependen de que los trabajadores más jóvenes mantengan a los jubilados de más edad. Pero las tasas de natalidad están cayendo, la esperanza de vida está aumentando y la base de la pirámide se está reduciendo. En Japón, ya se venden más pañales para adultos que pañales para bebés. No es solo un dato demográfico, es una bomba de relojería económica. Lo mismo está ocurriendo en Europa y cada vez más en Estados Unidos. La estructura misma de estos sistemas de jubilación refleja una pirámide. El dinero fluye hacia arriba solo mientras haya suficientes nuevos contribuyentes en la base. Sin un crecimiento constante, la promesa se rompe y la adicción al rescate se profundiza. Todas las grandes crisis del siglo pasado muestran la misma respuesta. La Gran Depresión trajo consigo el New Deal y la expansión monetaria. Las crisis del petróleo de la década de 1970 trajeron consigo el reciclaje de los petrodólares, canalizando los beneficios del petróleo hacia los bonos del Tesoro de Estados Unidos para mantener la máquina en funcionamiento. La crisis inmobiliaria de 2008 trajo consigo billones en flexibilización cuantitativa. La pandemia de 2020 trajo aún más, a una escala nunca antes vista. En todos los casos, la respuesta nunca fue reiniciar el sistema. Fue redoblar la apuesta, ampliar la pirámide y posponer el ajuste de cuentas aún más en el futuro. Mientras tanto, los ganadores son siempre los mismos. Al igual que en un esquema Ponzi, los que entran pronto, los que se sientan en la cima, son los que más se benefician. Los bancos cobran intereses por el dinero que crearon de la nada. Las empresas emiten deuda para recomprar acciones y aumentar los precios de las acciones para los ejecutivos. Los políticos prometen beneficios que saben que pagará otra persona más adelante. Y tú, el ahorrador, el trabajador, el que llega tarde, te quedas con las manos vacías. Por eso es importante la analogía de la pirámide. Porque una vez que la ves, no puedes dejar de verla. La economía mundial aún no se está derrumbando porque los gobiernos tienen herramientas que Ponzi nunca tuvo. El poder de imprimir dinero, aplicar impuestos y librar guerras para asegurar los recursos. Pero la estructura es la misma. Requiere dinero nuevo sin fin, nuevos creyentes sin fin, expansión sin fin, y ninguna pirámide puede crecer para siempre. Entonces, ¿cuál es la lección? Primero, deja de creer que el sistema está diseñado para tu beneficio. No lo está. El sistema financiero está diseñado para protegerse a sí mismo, no a ti. La inflación, la deuda, los rescates financieros no son defectos, son características, son la forma en que la pirámide se sostiene. En segundo lugar, comprenda que la riqueza real no se encuentra en las promesas del sistema. La riqueza real son los activos que sobreviven fuera de él. Habilidades, redes, recursos tangibles, inversiones diversificadas que no desaparecen cuando la fe se derrumba. Y por último, recuerde que la libertad financiera no viene de esperar a que los gobiernos le salven. Viene de aprender cómo funciona el sistema para que pueda salir de sus trampas. Puede que la economía global no sea legalmente un esquema piramidal, pero estructuralmente se parece a uno. Solo sobrevive mientras la base la siga alimentando. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que cuando la base se debilita, cuando el dinero nuevo se agota, cuando la confianza se rompe, la caída es brutal. La historia no se repite, pero se parece, y aquí la similitud es clara. Si confundes una pirámide con una base, se derrumbará bajo tus pies. Si esto te ha dado una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Y aquí, en The Financial Historian, te mostraré dónde buscarlas.